Vamos a leer el Salmo 51. Lo vamos a leer completo también en forma antifonal. Y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí toda mi maldad de lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme el gozo y alegría y se secarán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renuévame espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Vamos a entonar como respuesta a esta lectura el himno 136, tal como soy de pecador. Y así de pie los invito a que recibamos a quien trae la prédica de este día, nuestro hermano Alejandro Reyes. Buenas tardes, hermanos. Un minutito más, vamos a abrir nuestras Biblias
así de pie como estamos, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18, y vamos a leer los versículos del 32 al 35. Lo leemos a una sola voz. Entonces llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no me perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Oremos, por favor. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, estamos reunidos esta tarde con un solo propósito, de glorificar tu santo nombre, porque solo tú eres digno de merecerlo, pero también, Señor, nos acercamos confiados a tu trono de gracia en el nombre de Jesús, porque si bien es cierto, nuestras maldades, nuestros pecados, todo eso, Señor, nos separa de ti, pero ahorita en la oración, Señor, pudimos ponernos a cuenta, pero aún así, Señor, como humanos, como nuestra naturaleza es pecaminosa, siempre tendemos, Señor, a hacer lo incorrecto. Te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo nos dirijas, nos guíes, y que por medio de él hables palabra verdadera, santa, sana a nuestros corazones. Gracias, Señor, por el privilegio de ser llamados tus hijos, y gracias por la comunión de los santos. En el nombre precioso de Jesucristo te alabamos y glorificamos, y te damos nuestro corazón sinceramente. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Como saben, hermanos, seguimos con el tema de la oración de nuestro Señor Jesucristo, que es el Padre Nuestro. Y hoy nos toca la quinta petición, que dice: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué quiere decir el catecismo en base a esta pregunta? Dice de esta manera: es decir, rogamos a Dios, por amor a Cristo, que perdone gratuitamente nuestros pecados, y que seamos estimulados a pedir esto, porque con su gracia nos hallamos en disposición de perdonar sinceramente a otros. ¿Cuál es el propósito de esta mañana, hermanos? Que se nos conceda esa gracia y esa remisión que Cristo ha hecho por nuestros pecados, ¿sí? Pues es necesario para todos los hombres, sin excepción alguna. Aunque hemos visto y hemos oído por la palabra que no todos van a proceder a ese arrepentimiento. Pero para nosotros, los que somos sus hijos, ¿qué tiene Dios que decirnos en base a nuestros pecados? Y hoy vamos a hablar de 3 enseñanzas que nos da esta quinta petición. 1, primero tenemos que pedir perdón por nuestros pecados. 2, perdonar a nuestro prójimo. Y 3, el gozo que da el perdón de los pecados. Si ahorita que leímos el Salmo, decía el rey David en el versículo 5, ¿sí? En maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo el rey David, como seres humanos, nacemos pecadores. ¿Sí? Pero ¿por qué debemos orar pidiendo perdón por nuestros pecados, ya que somos hijos de Dios? Tal vez es la pregunta, ¿por qué? ¿No? La respuesta es bien sencilla: porque pecamos diariamente. Mateo 5:48 dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que
siempre, todos los días, orar por el perdón de nuestros pecados, al levantarnos y al acostarnos. Si leemos bien el Salmo, dice que en el 1 y en el versículo 2 habla de David cómo manifiesta su arrepentimiento hacia Dios. ¿Cuál fue el motivo? Creo que ya lo sabemos, ¿no? ¿Cuál fue el motivo? Adulterio. ¿Sí? Dice que no había paz en su corazón. Pero no nada más fue adulterio. Asesinato. Pero también, ¿qué fue? No amó a su prójimo como a sí mismo. Mandó a matar. Pero también el otro, no amó a Dios con todo su corazón, ni con toda su mente, ni con toda su alma. Vayamos al contexto del problema de David, ¿no? Está en 2 de Samuel capítulo 12, versículos del 7 al 9. Va y se presenta a Natán y le dice, y si leemos el contexto, le dice todo lo que aconteció con David. Pero en el versículo 7 dice, donde dice en el B, después que dice David, Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di de la casa de tu señor, las mujeres de tu señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo hiriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con espada de los hijos de Amón. A veces no siempre nada más pecamos o quebrantamos un mandamiento, se siguen los demás. ¿Sí? Ahora, si dice David que en pecado me concibió mi madre, ¿es por qué? Porque Romanos 5:12 dice que por el pecado de un hombre entró a toda la humanidad. Dice el Catecismo de Westminster en su pregunta 14, ¿qué es el pecado? ¿Es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión a ella? ¿A qué redujo el pecado al hombre? Pregunta el 17 del Catecismo. A un estado de miseria y corrupción. Por eso David dijo, en pecado me concibió mi madre. ¿Sí? Aquí hay que hacer una gran diferencia. Nuestro Señor Jesucristo está en la oración con sus discípulos y con los que estaban alrededor. Por eso Jesús les dijo, cuando oren, oren así. Él nos incluyó en la oración. Él dijo, cuando oren, oren así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Sí? Ahí nos damos cuenta, yo creo que ya lo hemos repetido, que nuestro Señor Jesucristo no era pecador. Él fue concebido por el Espíritu Santo. La naturaleza caída de Adán estaba igualmente en David, ¿sí? Así como está en nosotros. Por eso necesitábamos un verdadero Dios, un verdadero hombre, que no fuera igual de nosotros, pecador. ¿Sí? Vamos a ver 3 puntos importantes del pecado y de la caída del hombre en el pecado. Dice deudas, dice la Escritura, pero es lo mismo que pecado. ¿Sí? Si nosotros infringimos la ley de los hombres, nos pasamos un semáforo, los que manejamos, ¿qué pasa? Entonces tienes que pagar una deuda. ¿Sí? Pero la ley de Dios, podemos decir, es judicial. No nada más queda aquí en que paguemos la deuda. Porque si somos hijos de Dios, vamos a caminar según su soberana voluntad. ¿Sí? Entonces vamos a tener que evitar pasarnos los semáforos. ¿Sí?
Primer lugar, el hombre ha perdido toda comunión con Dios y está bajo su ira y su maldición. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con verdadero conocimiento, verdadera justicia y verdadera santidad. ¿Sí? Y con la capacidad y necesidad para la vida eterna. Lo dice Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eclesiastés 7:9 también dice del hombre: he aquí, solamente esto hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Sí? Dios no es culpable del pecado del hombre. El hombre es responsable de sus pecados. ¿Sí? Decía un joven: es que el ambiente contamina al hombre y por eso es malvado. No es cierto. Eso es eximirte de tus pecados. ¿Sí? Eso no es cierto. ¿Sí? Porque si fuera eso, ¿verdad? Entonces a las personas que les, no sé, les asaltan o les matan a una persona, un hijo, ¿a poco fue por la misma sociedad que él se volvió así, que él mató por eso? No, fueron sus propios deseos de su corazón, sus mentes que están atestadas de maldad, dice el apóstol Pablo. El resultado es que el hombre está vacío en su corazón y por eso busca en otros lugares llenar ese vacío, esa vanidad, en deleites, placeres que solo llevan a su propia destrucción. Dice Romanos 3:23 que lo pague ¿qué? Del pecado es muerte. Entonces merecíamos la muerte. Por eso nosotros como hijos de Dios, como el pueblo de Dios, tenemos que siempre estar en constante comunión con nuestro Padre, porque todos los días hacemos lo que no quiere Dios que hagamos. En segundo lugar está el dominio universal de la muerte, y todos los hombres tienen aquí su parte. Nadie se va a salvar de esto. Dice Hebreos: está establecido que el hombre muera una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Sí? A eso redujo el pecado al ser humano. ¿Sí? A la muerte, a la miseria, a la corrupción, a la muerte. Y entendemos por muerte también que es la separación de Dios. En el huerto Adán tenía vida con Dios, porque estaba con él, juntos. Era su socio directo de Dios, Adán. ¿Sí? Pero por causa de su carne, por querer ser él mismo, ¿sí? Falló delante de Dios. ¿Sí? Y Dios lo dejó a sus pensamientos, a su carne. ¿Sí? Ahora, la Escritura no trata muy a la ligera la muerte, ¿no? Aunque es causada por el pecado y es parte de la miseria del hombre, para mucha gente es algo normal el morir. Para los modernistas, pues, ¿cómo te tienes que morir? ¿Qué puede pasar? Nada, todos se mueren, o todos morimos, o todos moriremos. Por eso también se les hace fácil quitarle la vida a un ser humano. Pero para nosotros, los hijos de Dios, su pueblo adquirido, ¿sí? Esto no tiene que ser parte de nuestra vida. ¿Sí? Estamos hablando primero del pecado que hay en nosotros, porque necesitamos ser perdonados. Dios es la base de nuestro perdón. Y lo ha establecido eternamente para siempre. ¿Cómo fue esto? Por medio de la expiación de nuestro Señor Jesucristo. Por tal razón, la petición de la que estamos hablando significa que para nosotros, que el que suplica reconoce que no hay otro método por el cual puede ser cancelada su deuda, porque es una súplica de gracia. Por favor, ¿alguien puede buscar Romanos
5, 1, 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Para nosotros, para su pueblo, los que hemos sido redimidos por Jesús. El perdón de nuestras deudas no está basado en nuestros méritos, sino en los de Cristo, que nos son imputados. Así como entró el pecado por un hombre, también por Cristo entró la salvación, la vida eterna, el perdón de los pecados, la reconciliación entre Dios y su pueblo, o el hombre también, ¿sí? El perdón está basado en el favor no merecido de Dios, esto es, en la gracia divina. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En la compasión de Dios, Mateo 18:27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda y lo recibió con sus brazos abiertos. Y en su misericordia. Lucas 18:3, mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. No está en nosotros. ¿Quién puede decir, dice Eclesiastés, quién puede decir de los hombres, yo he limpiado mi corazón? Nadie. Nadie. Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Si Dios nos ha perdonado, si somos su pueblo, si confesamos y hablamos que Dios que en Cristo Jesús tenemos la vida eterna, entonces, ¿por qué no vamos a perdonar a nuestro hermano que peca contra nosotros? Y a veces no nada más es el hermano, también es el vecino que vive al lado de nosotros. ¿Sí? Que quisiéramos desaparecerlo, ¿ah? Si nosotros pudiéramos, lo desapareceríamos. ¿Sí? Pero Dios nos manda a que seamos luz y que demos testimonio de lo que creemos. Y el prójimo, pues es nuestra esposa, nuestro esposo, son nuestros hijos. Tampoco no, a veces sí parece que merecen unos cuantos golpecitos. ¿Ah? Te lo estoy diciendo, ya te dije. No, parece que les estamos diciendo, hazlo, hazlo y hazlo, ¿no? Entonces a veces los hijos sí sacan de quicio, ¿no? Pero a ver, comparémonos, pensémoslo como Dios lo haría, ¿no? No, hermanos, estamos ahora sí que viviendo horas extras aquí, porque si por Dios fuera, ya no estaríamos aquí, ¿sí? Pero por su misericordia nos sustenta, nos mantiene y nos guarda, ¿sí? Porque Él ve, porque a los que llamó como hijos, los capacitó para anunciar a los de afuera que Dios es amor, que es misericordia, que es perdón, que es justicia, ¿sí? Eso es lo que para eso nos llamó, ¿sí? Vamos al segundo punto, perdonar a nuestro prójimo sus deudas. Mateo 18:35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Si leemos el contexto de Mateo, habla de dos deudores, ¿no? Creo que todos ya lo hemos leído. Uno le debía 1,000 talentos y el otro, y los llamó a cuentas, ¿sí? El rey les dijo, a ver, voy a hacer cuentas con mis
con mis trabajadores, voy a hacer cuentas, con mis súbditos. Entonces dice el rey, tráiganlo y vendan a su esposa y a sus hijos, para que con eso me paguen la deuda. ¿Y qué hizo su siervo? Dice, perdóname, te lo voy a pagar. En serio, me cae que ahora sí te pago, como decimos, ¿no? Me cae que sí te pago, perdóname, ¿no? ¿Y qué hizo el rey? Le perdonó la deuda. Pero encuentra a su consiervo que le debía 100 talentos. ¿Y qué hizo? Me los pagas porque me los pagas. Me la pagas porque me la pagas. No sé, pero me la vas a pagar. Y fue y le echó a la cárcel. No tuvo compasión de él. Y a veces, hermanos, por cualquier cosita, no perdonamos a nuestro prójimo. Imagínense a Mateo en los impuestos, cuando Jesús lo llama, ¿sí? Y luego Pedro, que era un poco, pues muy atrabancado, ¿no? Y que Jesús los dijo, vayan y prediquen ustedes dos con este publicano, con este que cobraba de más, que nos robó en los impuestos. ¿Quieres que vaya con él? No. Porque debe haber dicho Mateo, no, pues no me vaya a golpear a medio camino, no me vaya a saltar a medio camino, ¿no? ¿Dónde que es bien enojón, bien? Pues así es, hermanos. Así es. Aunque sea por un muy mínimo el pecado o la mala acción que hicimos contra nuestro prójimo, contra nuestro hermano, tenemos que pedirles perdón. Porque no sabes cuál fue la razón. A lo mejor tú provocaste eso, que tu hermano hablara mal contra ti. La parábola está diciendo que el pecador, por haber sido perdonado por Dios, ¿sí?, y motivado por la gratitud de que Dios no le tomó en cuenta sus pecados, ¿sí?, debe tener el anhelo de perdonar a quien haya pecado contra él. Debe hacerlo de todo corazón, ¿sí? No decir, sí, ajá, está bien, ya. Y a veces no es sincero el perdón. Nos cuesta mucho trabajo. Es mejor decir, pues le dejo de hablar y ya. O soy indiferente, me volteo y no me quiero acercar al hermano. O, no, mejor así. De lejitos se ve más bonito. No, hermanos, eso no mandó el Señor Jesús. Hay un ejemplo muy agradable, aunque doloroso. Y eso lo tenemos en Hechos, capítulo 7, versículos 59 y 60. ¿Sí? Si alguien lo puede leer, por favor, así fuerte. ¿Hechos 7 qué? 59 y 60. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué no eran estos hombres de quien Esteban hablaba, hijos de la promesa, los descendientes de Abraham? Sí, hermanos. Judíos. Ellos eran sus hermanos. Los amaba por amor a Cristo, por amor a Dios, a sus promesas que Esteban también creía. Pero ellos no lo aceptaron, sino que se volvieron contra él y le mataron.
Y hay más ejemplos. Y uno de los principales es el de nuestro Señor Jesucristo. Esteban estaba a la par, se podría decir, la misma escena, la misma situación que nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Y de qué les hablaba? Del amor de Dios. No hablaba de otra cosa. Del verdadero Dios. ¿Sí? Del que conocemos, del que hemos leído, del que creemos, del que nos rescató. ¿Sí? Las personas que no perdonan están destinadas al castigo eterno. Mateo 18, 34 y 35. Romanos 1, 31 dice: necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Eso no debemos de ser. Estos son los que están en contra del Evangelio. Pero es necesario que lo sepamos, como dice el apóstol Pedro. Por eso yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Se tiene que decir al pueblo de Dios lo que Dios quiere y manda que se haga. Los profetas le dijeron al pueblo: Jehová dijo. No fue voz del puro profeta. Jehová dijo. El mismo Jesús dice: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Y si tienes autoridad, es porque el Padre se la dio. Y es nuestro rey, y a un rey se le debe de obedecer. Vemos ahorita que están promocionando en la televisión de quién nos va a gobernar. ¿Conocerán a Dios? Porque aunque no lo conozcan, son creación de Él. ¿Sí? Y todo lo que están diciendo, ojalá lo hagan, porque Dios los va a llamar a cuentas. ¿Sí? Entonces, si dicen que no creen en Dios, entonces Dios de todos modos los va a juzgar por sus propias leyes que ellos creen. ¿Sí? Entonces, ahí está el gran problema. Porque dice: te prometo esto, te prometo lo otro. Ok. También dice la Escritura: si prometes algo, cúmplelo. Si no, mejor, mira, no prometas nada. Porque ya tu palabra ya quedó ahí. ¿Sí? Entonces, cuidado con las palabras que dicen. ¿Sí? Y de todos modos, Dios está moviendo los corazones, ¿sí?, de los seres humanos, en este caso de los mexicanos, para votar por quien tiene que quedar. ¿Sí? Aunque sea el más peor o el menos peor, ¿no? Porque no es lo mismo peor que peor, ¿verdad? Uno es peor y otro es peor, ¿no? Entonces, o el menos peor va a quedar, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver, hermano. Nuestra palabra tiene que tener valor, tiene que tener autoridad, tiene que tener esa convicción de lo que estamos creyendo. Ahora, la pregunta es, en esta reconciliación, ¿quién tiene que dar el primer paso? ¿El ofendido o el que ofendió? Los dos. Ambos. Porque somos hijos de Dios. Ahorita vamos a ver lo que pasa con los que no son hijos de Dios. Ambos, porque somos hijos de Dios. La palabra es para el pueblo. ¿Sí? Los otros no del todo quedan excluidos, porque sabemos que quizás hay hermanos ahí también, ¿no? Pero para el pueblo, o los que están del otro lado,
que quizás también sean cristianos, pero no están haciendo las cosas como dice Dios, pues Dios también los va a llamar a juicio y a pedir cuentas de todo lo que dijeron e hicieron. O sea, tampoco se van a escapar. La respuesta está en Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. ¿Sí? Ambos. Por favor, ¿alguien puede buscar Colosenses 3, 12 y 14? Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera que Cristo os perdonó. ¿Ya hemos sido perdonados por Cristo? ¿Cómo tuvimos ese perdón? Pero también por su muerte, por el derramamiento de sangre. ¿Sí? ¿Y que nosotros no podemos soportar una mala palabra? Un malentendido no lo podemos soportar. Los hijos de Dios pueden estar seguros de que sus deudas han sido canceladas solamente cuando ellos perdonan las deudas de quienes los han ofendido. ¿Sí? Yo me siento en paz si perdono a mi hermano aunque me haya fallado. ¿Sí? Yo me siento en paz porque hubo paz en su corazón. Entonces en el mío debe de haber paz. Pero tal vez me sentiré en paz si mi hermano me perdona por haberlo ofendido. Y con gusto le voy a dar un abrazo. Es más, hasta le doy un beso en la mejilla. ¿Sí? Porque he hallado paz a mi corazón. Dijo el rey David, vuélveme el gozo de tu salvación. Es decir, que pueden experimentar la seguridad del perdón cuando se muestran deseosos de perdonar los pecados que han sido cometidos contra ellos. Efesios 4:32, antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Eso es lo que nos corresponde hacer como hijos del pacto. El tercer punto, el gozo del perdón. Para nosotros, su pueblo del pacto, que vivimos bajo esas promesas, debe de quedarnos muy claro que aunque toda la humanidad fue llevada por la desobediencia de Adán a un estado de miseria, y que por medio de nuestro Señor Jesucristo fuimos rescatados, lavados, con su sangre nos ha colocado en una posición completamente diferente a la de los incrédulos. Ahora como hijos disfrutamos de la comunión íntima con nuestro Dios por medio de su Santo Espíritu. Reconocemos también que por nuestro mediador Jesucristo la ira de Dios ya no está sobre nosotros, ni menos el castigo eterno. Es quitada de todos nosotros los creyentes. Ya no temeremos más que Dios nos pueda castigar eternamente, porque Cristo recibió ese castigo por nosotros y ya no está agobiado el creyente por temor a la muerte ni al castigo. Jesús en la cruz, sus últimas palabras, dijo, consumado es. La obra
que me diste que hiciera está terminada. Pero aunque todavía los creyentes no están completamente librados de este estado de miseria y aún tienen una perfecta y completa comunión, porque todavía son débiles y pecadores y siguen rodeados de muchas dificultades y de necesidades. De manera que en la vida diaria, en los hijos de Dios también hay enfermedades, hay tristezas, angustias, dolor, etc. Pero la gran diferencia es que ya no llegan estas cosas como una expresión de la ira de Dios. Ya no, hermano. Cuidado con aquellos que dicen que es por tu pecado, es que tienes un espíritu. No. Eso no es cierto, hermano. Somos seres humanos, caídos, ¿sí? Y por causa del pecado, ¿sí?, nuestros cuerpos tienen que desgastarse y morir, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a llegar a la vida eterna si no morimos? ¿No? El rapto, no, hermano, eso no es mentira, el rapto. No, como dijo Jesús, si el grano no cae a la tierra y muere, no puede tener vida, no puede dar fruto. Es necesario que dejemos este cuerpo de corrupción. Pero el medio para este cuerpo de corrupción es que dejemos esta vida. Pero la diferencia es que ya no llegan estas cosas como una expresión de la ira y la maldición de Dios, sino como una disciplina correctiva. Hay que cuidar también nuestros cuerpos, ¿sí? ¿Qué les metemos a nuestros cuerpos? ¿No? Unas pastillitas de colores, dicen los chavos que les gustan las pastillitas de colores, ¿no? Para andar bien alegres y adormecidos también, ¿no? O pues unas cuantas de Don Pedro, de presidente, ¿no? O ahora dicen que Don Julio, que es de los buenos, ¿no? Hermano, todo tiene consecuencia en nuestra vida. Y menos los hijos de Dios deben andar en borracheras, orgías, ¿sí?, depravaciones, ¿sí? ¿Y qué dice Hebreos 12:16? Porque el Señor, al que ama y azota, entonces, hermanos, ¿dónde está la queja? No debe de haber queja. Lo que pasa es que a veces en nuestra naturaleza humana no queremos sufrir, más bien queremos que todo sea color de rosa. Eso no va a ser, porque estamos en un mundo donde el pecado abarcó toda la creación, afectó a todo el género humano y también toda la creación, desde animales, todo, ¿sí? Y eso es cierto, porque cuando vino el diluvio, Dios mandó a que juntasen una pareja de cada animal, ¿sí? Entonces, quiere decir que sigue esa maldición en la creación. La muerte para los hijos de Dios es una bendición y tristemente para los incrédulos es una maldición, porque el Hijo descubre la bienaventuranza cuando fue llamado por Cristo. Esto es que su vida fue pasada de muerte a vida. Sabe que nada lo puede separar de Cristo,
porque su cuerpo solo muere, y es eso, solo muere por un tiempo. Y esto es hasta cuando venga el Señor Jesucristo y nos levante. Ya que para el incrédulo, tanto el alma como el cuerpo experimentan la muerte, es decir, la separación de Dios y el sufrimiento eterno. Su alma ya está muerta. Efesios 2:1, ¿qué dice, hermanos, por favor? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces no pasó de muerte a vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y hemos leído cómo la ira de Dios se ha reflejado a través de la historia. Hubo una ciudad que fue destruida por la ira de Dios, Sodoma y Gomorra. Y ahora resulta que quieren que se acepte todo esto, ¿no? ¿Por qué destruyó Dios Sodoma y Gomorra? Por pecado. ¿Y qué pecado había, hermanos? Sodomitas. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, bestias, con todo. Y la ira cayó. Por eso dice Romanos, dice el apóstol Pablo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra todos aquellos. Es fuerte, hermano, pero es verdad. No son medias tintas. O somos hijos de Dios, o, dijo Jesús, hijos del diablo. No hay medias tintas. Ya sabemos que habrá una resurrección de todos los hombres en el juicio final. Entonces veremos a los creyentes completamente libres de toda miseria y llevados a la felicidad completa. Dice Mateo 25 en el juicio de las naciones, que van a ser abiertos los libros y los hombres van a ser juzgados según sus obras, sean buenas o sean malas. Ahí voy a estar yo parado y me van a ver y van a decir, ahí está el hermano Alejandro, pues nos estaba predicando. Ah, pero no sabes, ¿verdad? El hermano Alejandro hizo esto y esto. Y van a decir, ¿a poco sí? Claro que sí, hermanos. Es el juicio y todos vamos a estar presentes ahí. Entonces nadie se va a escapar. Obras buenas y las obras malas. ¿Sí? Ah, pero ¿qué tal? Nuestro Señor Jesucristo dice, pero yo morí por Él. ¿Sí? Derramé mi sangre por Él. De igual manera también veremos a los incrédulos ser entregados a una miseria completa, tanto en el cuerpo como en el alma. Nunca tendrán fin. Dijo Jesús, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder para echar en el infierno. Y si os digo a este temed, temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Que nos quede bien claro y que estemos completamente firmes y seguros de que al perdonar a nuestro prójimo o a nuestros hermanos sus deudas, Dios nos perdona y cumplirá en nosotros lo que Él ha prometido por medio de Cristo. Esto es la vida eterna y morar con Él para siempre. Esta era la convicción firme de Esteban en Hechos 7, 55 y 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo,
Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Sí? Esteban estaba seguro de quién era nuestro Señor Jesucristo. Esteban estaba seguro de todo lo que estaba expresando en ese discurso, junto al concilio, junto al Sanedrín, ¿sí? De quién era Cristo. ¿Sí? Jesús mismo dijo, cuando le preguntó al sumo sacerdote, ya dinos quién eres. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús le dijo, desde ahora en adelante veréis al Hijo del Hombre a la diestra del Padre. Jesús les estaba diciendo que la profecía de Daniel 7, cuando habla del Hijo del Hombre, ya estaba presente ahí. Por eso Esteban dijo, con toda seguridad, he visto al Hijo de Dios a la diestra del Padre. Y quizás quisiéramos un ejemplo más claro, ¿no? Pero siempre esa visión Dios se la reveló a Esteban, porque dice Hechos que Esteban parecía su rostro como el rostro de un ángel. ¿Sí? Entonces, Esteban sabía lo que estaba diciendo. Esteban estaba seguro de la fe en Jesucristo. ¿Sí? Y a lo mejor Dios se lo reveló porque era el momento de la partida. Que Dios nos dé ese privilegio, ¿verdad? De ver, que nos haga el cielo y ver, porque no todos lo van a ver. A lo mismo que el apóstol Pablo cuando oyó al Señor Jesucristo. Dice el libro de los Hechos que nada más oyeron un ruido, pero Pablo estaba hablando con Jesucristo. ¿Qué quieres que haga, Señor? Ese es el gozo del perdón de los pecados, que tienen su fin, su conclusión, su redención, hasta el día de Jesucristo. En conclusión, hermanos, como hijos de Dios, siendo el pueblo del pacto, debemos estar siempre haciendo la voluntad del Padre, el pedir perdón, y perdonar no está discusión, porque esto es un mandamiento de Dios. La Escritura nos presenta una extensa lista de nuestras deudas, pecados, sin pagar. Quebrantamos el pacto, transgredimos la ley de la vida, hay rebelión dentro del reino, desobediencia a la palabra de Dios, no alcanzar la gloria, errar al blanco, egocentrismo, incredulidad, idolatría y dureza de corazón. Porque sabemos muy bien que solamente podemos aprender a perdonar porque nosotros mismos hemos sido perdonados. Jesús le dijo a Simón el fariseo, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Finalmente, hermanos, dice la primera carta de San Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a orar, hermano. Nuestro buen Dios y Padre Santo, Tú conoces nuestro corazón, conoces nuestros pensamientos, porque pecamos de palabra, de pensamientos y de obra, y también de omisión, Señor.
Perdónanos, Señor. Perdona a tu pueblo, porque a veces es olvidadizo, porque a veces creemos que somos más que los demás cuando meramente somos polvo, realmente nos formaste del polvo de la tierra y no hay nada que nosotros podamos hacer para poder transformar nuestra vida. Ten piedad de nosotros, oh Dios, y perdona nuestras rebeliones, borra nuestras iniquidades. Lávanos más y más de nuestra maldad en la sangre del Cordero, y que tu Espíritu Santo nos reconforte, nos fortalezca y nos dé sabiduría, Señor, para hacer las cosas que te agradan a ti. Y Señor, si hay algo que he hecho malo contra mis hermanos que están aquí presentes, te pido perdón. Porque todo empieza por tu casa, Señor. El buen juez empieza por tu casa. A lo mejor fue algo, pues, que no tenía mucho caso, Señor, pero una mala actitud a veces se puede malinterpretar. Ayúdanos, Señor, a ser sinceros, verdaderos y honestos como pueblo tuyo. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo y también, Señor, en lo que esté en nuestras manos, ayudarle con sus cargas, Señor. Gracias por tu palabra preciosa. Gracias, Señor, porque no hay, Señor, a dónde ir, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador, te lo rogamos y te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por su vida, hermano, por haber compartido esta porción de la palabra de Dios. Ahora los invito a que vayamos a la parte final, no es la parte final, sino vienen las ofrendas. Sí, el ofertorio, viene a la parte del ofertorio, ¿no? Ah, sí, después, perdón. Salvador, a ti me rindo, el himno 138. Sí.
así vamos al ofertorio en las solemnes.